Hola, buenas, mi nombre es Diego Núñez y este es nuestro trabajo final de la asignatura de Historia del Teatro Universal 3. Hola, soy Javiera Proboste y a continuación con mis compañeros definiremos los conceptos de teatralidad, simbolismo, vanguardia, teatro de la crueldad, distanciamiento o extrañamiento, performance y teatro contemporáneo. Y además tendremos una invitada muy especial. Espero disfruten mucho nuestro video. Hola, mi nombre es Isidora Fuentes y soy estudiante de segundo año de la carrera de Teatro y Comunicación Escénica en UNIAC. Nuestro primer concepto es el de teatralidad. Pavis en el diccionario del teatro señala que la teatralidad sería lo que en la representación o en el texto dramático es teatral. Según el teórico literario también, Roland Barthes, este dice que la teatralidad es el teatro sin el texto. Por lo que se podría decir que la teatralidad es todo lo que acompaña al texto en una puesta en escena. El texto, por ende, se encontraría fuera de los elementos de la teatralidad. Sin embargo, este se podría considerar que sustenta y o apoya a todos estos elementos. Algunos de estos elementos pueden ser el vestuario, el maquillaje, la expresión corporal, los gestos que hacen los actores, la iluminación, el sonido, la escenografía, entre muchos otros. La obra Árbol de Álvaro Pizarro nos parece un muy buen ejemplo de teatralidad, ya que sentimos que es una obra que tiene elementos teatrales de principio a fin y mantiene constantemente un efecto de atención del público, apelando meramente a sus sentires, sin dejar en claro a toda la audiencia exactamente de qué es lo que nos quiere hablar. Obviamente se sabe por dónde van los tiros, pero sentimos que el que no necesariamente se entienda lo que está pasando en escena, pero sí produzca algo dentro del espectador, es un elemento sumamente importante de la teatralidad y que nos permite identificarla. Como ejemplo de teatralidad hablaremos de Eclipse Artificial, en donde se refleja su teatralidad en el uso consciente de los símbolos, como lo fueron las pelotas de yoga, en donde simbolizaban la luna. También la interacción que hubo con la audiencia, rompiendo la cuarta pared, tras al preguntarnos si sabíamos que era un eclipse y cuáles eran las etapas de ello. También el uso del espacio, al caminar por entre medio del público y pasarle al espectador un elemento utilizado en la obra para que cada uno lo reconociera y lo pasara de mano en mano. Y también la visualización de objetivo, claro, que tenían al comunicar de manera efectiva el conocimiento de un eclipse total y también eclipse solar, y sus ciclos, el tiempo de cada fase, a través de la danza. Simbolismo. Este es un movimiento artístico y literario que surge a fines del siglo XIX en Europa. Se podría considerar que es una prevanguardia, ya que es una transición de el romanticismo y el realismo. Este es abstracto, no busca crear una imagen del mundo concreta, sino que busca desfigurar el mundo de alguna forma, em, busca representar lo que es irrepresentable, como por ejemplo lo metafísico, lo que va más allá de lo terrenal. Em, También una de sus características en su dramaturgia es la quietud y el silencio. Un ejemplo de simbolismo muy claro es la obra La intrusa, de Maurice Maeterlinck. Utiliza claramente muchos de los recursos del simbolismo, como el que no le da importancia a los nombres de los personajes, sino que a sus roles solamente, el uso del recurso del silencio para dar a entender la existencia de una presencia sobrenatural, y la atmósfera de tensión que sostiene de principio a fin. Como ejemplo de simbolismo, hablaremos de Adolf Appia, quien fue un diseñador escenógrafo y un teórico teatral que influyó en la escena. Él abogaba por la utilización de la luz de manera dinámica para crear diferentes ambientes y así resaltar la arquitectura de la escena. Appia se oponía a la escenografía bidimensional convencional y él abogaba por el uso mucho más creativo y expresivo del espacio tridimensional en el escenario. También buscaba integrar la arquitectura en el espacio escénico con la acción dramática. Su trabajo contribuyó al desarrollo de un lenguaje visual más coherente y expresivo en el teatro, y así rompiendo con las convenciones escénicas tradicionales y buscando una mayor armonía entre todos los elementos escénicos. Vanguardia. Esta busca la renovación de formas y contenidos. Bueno, en el ámbito del arte, son estos movimientos que buscaron crear un cambio o trajeron nuevas propuestas, enfrentándose de alguna forma a los movimientos que ya existían. Son conocidos como vanguardias los movimientos que tienen los ismos, como por ejemplo el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo. El ombligo de los limbos es un buen ejemplo de vanguardia, ya que es una obra surrealista, así como la mayoría de los escritos de Artaud. Esta obra, al leerse, es demasiado descabellada. Además, la cuota surrealista y las metáforas que pone entre medio de la obra la hace muy enredada, hasta el punto de que podría decirse que es una obra bastante compleja y que no tiene para nada los pies en la tierra. En el ejemplo de vanguardias hablaremos del expresionismo en la obra Tía Carola dirigida por Gonzalo Pinto. En esta obra se simplifican y exageran las formas para destacar las emociones y los aspectos esenciales de la escena, en donde se comienza a distorsionar el relato de cada personaje para crear una impresión más importante y emotiva, con el uso de luces y la paleta de colores de la escenografía y la historia de cada personaje. Donde claramente se ve todo más distorsionado y expresionista en la escenografía, en donde es todo blanco y negro, igual que sus vestuarios, y en donde en sus vestuarios tienen escrito y dibujado cada cosa que los identifica, como son sus personalidades, que son donde estos estudiantes son
tienen más capacidades en matemática, en física, en química, en las letras, etc. Y en donde también los relatos de cada personaje se empiezan a distorsionar a través de músicas, a través de coreografía y a través de estos focos, de estas luces que le ponen más emoción y intensidad a la escena. El teatro de la crueldad es una tendencia teatral originada en Francia a mediados del siglo XX. Según el artículo Artes y sus tecnologías, el teatro de la crueldad pretende que el público sea consciente de la violencia que domina las fuerzas naturales y su propio interior, por lo cual aplica un teatro basado en la mímica, la danza, el movimiento, y no en las palabras o la acción. El teatro de la crueldad está principalmente ligado con el dramaturgo Antoine Artaud, quien propuso un teatro radical para romper con las convenciones tradicionales y explorar intensamente las experiencias y emociones humanas desde una mirada mucho más visceral y directa. El teatro de la crueldad golpea directamente los sentidos del espectador para transformarlas en una experiencia más, así liberando el potencial del teatro para desafiar y perturbar al espectador. También es reconocido por el uso de los símbolos y rituales para comunicar emociones y estados de ánimos. Artaud creía que estos elementos llegarían a lo más profundo de la mente humana y así lograr despertar reacciones más auténticas en ellos, buscando derribar la barrera entre el actor y espectador para obtener un resultado de una experiencia donde la audiencia se encontrara realmente afectada por las situaciones, por las acciones en escena. Uno de los mayores exponentes del teatro de la crueldad es Artaud. Sus propuestas implican un gran desafío como para entenderlas, ya que su poética, que son sus principios y procedimientos, están llenas de metáforas. Por ejemplo, a diferencia de Stanislavski y Brecht, quienes plantean una poética mucho más clara que la de Artaud. Está llena de metáforas, por lo que lo hace muy difícil poder entender esta poética. El chorro de sangre es una obra muy ligada al teatro de la crueldad, por lo explícita que es y el poco miedo que tiene a hablar de lo real del mundo mientras usa el surrealismo, por contradictorio que parezca, ya que no es una obra realista ni mirándola de cabeza, pero aún así muestra las pasiones y los pecados humanos, el desinterés de accionar como sea y de forma sumamente visceral y sin tapujos. El efecto de distanciamiento no solo está presente en el teatro, sino que también en muchas manifestaciones artísticas de distinto índole, pero en el teatro tiene mucho que ver con la convención consciente. Pero lo que cambia es el propósito de su utilización, ya que Brecht busca con su teatro ir en contra de la identificación aristotélica y de la catarsis. Este, por el contrario, quiere que no te identifiques con el personaje, sino que reflexiones sobre lo que se te está siendo mostrado y busques provocar un cambio. La identificación aristotélica busca que el público se convierta en una masa al reaccionar emotivamente ante los sucesos que afectan y mueven al héroe. Brecht, por el contrario, busca dividir a la audiencia, y esto procura lograrlo usando recursos como reemplazar la acción por la palabra que relata la acción misma, la utilización de elementos audiovisuales para recordar al espectador que lo que sucede en el escenario es teatro, la repetición o duplicación de personajes, carteles que expliquen o anticipen los sucesos, ya que eliminar la sorpresa permite al espectador mantenerse crítico y despierto ante las situaciones. También la interrupción del personaje, hecha por el actor o un narrador en medio de una escena para comentar a público sobre la ejecución o desarrollo de esta. O la detención de la escena mediante canciones. Creemos que el efecto de extrañamiento es un elemento sumamente importante, ya que consideramos que es trascendental cuestionarse ¿para qué hacemos arte? ¿Para qué dedicamos tanto tiempo a preparar obras de arte que expresen lo más profundo o lo más superficial de nosotros? ¿Lo hacemos para emocionar a alguien? ¿Para conseguir un premio? ¿Para cumplir nuestros sueños? ¿O lo hacemos para provocar un cambio? Para que quien se encuentre con nuestra obra se detenga y piense qué está sucediendo a su alrededor, para movilizar a las personas por un bien común, ya que le haga sentido genial, ya que no, genial. Como ejemplo del extrañamiento y distanciamiento tenemos a Isidro Aguirre con su obra Los Papeleros. Bueno, en esta obra se pueden ver todos estos elementos, ya que existen cambios de personajes entre los actores, hay muchas canciones entre medio de la obra, que tampoco es que sea como vamos a poner una canción aquí, no, sino que significa algo cada una de estas canciones. Bueno, hay mucha música, hay narradores, bueno, como lo había dicho anteriormente, hay personas que interpretan a otros personajes y esto lo hace que sea, y esto también se evidencia y hace que sea mucho más el distanciamiento. Se refleja claramente el efecto de distanciamiento en la obra Círculo de tiza caucasiano de Brecht, la aparición de personajes, en donde solo se identifican con nombre los personajes principales, como Gruch, y en donde los demás personajes son identificados con nombres muy generales, como el Gran Duque, la joven criada, etc. Y también identifico como uno de los efectos de distanciamiento la aparición de una obra teatral dentro de la misma obra. El ámbito artístico performance se refiere a una presentación o una actuación que a menudo ocurre en vivo. Este involucra artistas que pueden combinar elementos como la música, la danza, el teatro y una expresión visual para transmitir un mensaje o crear una experiencia única. La performance puede ocurrir en cualquier lugar
y puede iniciarse en cualquier momento. La duración de esta no tiene límites y está compuesta por 4 elementos esenciales para que esto ocurra: tiempo, espacio, el cuerpo del artista, la relación entre estos y el espectador. La performance se opone a la pintura, ya que no es el objeto, sino es el sujeto el elemento de esta obra artística. También está ligada al happening, cuya diferencia entre estas es el que el happening busca y exige la participación del espectador, mientras tanto la performance ocurre sin la intervención del espectador. El término performance comenzó a ser utilizado a finales de los años 60 para definir las manifestaciones artísticas acompañadas de los artistas como Caroline Newman, Mariana Abramovich, Gilbert y George, entre otros. También denominada arte de acción, como una disciplina importante y fundamental en la vanguardia a lo largo del siglo XX. Su objetivo es generar una atracción en el espectador. La temática suele tratarse de procesos vitales del propio artista, y también la necesidad de denuncia o crítica social intencionando un espíritu transformativo. Bueno, como uno de los ejemplos tenemos a Marina Abramović, que es una artista de Serbia que se dedica a la performance. También ella se considera a sí misma como la madrina del performance. Ella tiene diversas obras, como lo es por ejemplo Ritmo Cero, en la cual ella está parada en una sala de un museo, y adelante tiene una mesa con varios objetos, desde, no sé, rosas, botellas, tiene una boa de plumas, y también tiene diversos tipos de armas, cuchillos, tijeras, tenía botellas de vidrio, tenía hasta una pistola. Bueno, en esta ella estuvo parada 6 horas, donde la gente podía pasar, ir poniéndole cosas, la podía ir maquillando, la podía ir poniéndole todas estas cosas o haciendo lo que quisieran con ella, hasta que llegó un punto en que alguien agarra la pistola y casi la intenta matar. Algunas de sus otras obras que realizó con su pareja Ulay fueron Rest Energy, The Lovers y Relation in Time. Una figura muy representativa e innovadora en el arte performático fue Alan Krapoff, quien incursionó en esto buscando dejar en un mismo lugar el arte y la vida, usando para esto los happenings, donde los conceptos de arte, vida, artista y audiencia se vuelven muy difusos por la cuota de participación que tienen quienes observan estas manifestaciones artísticas y por el factor improvisado de estas. La visión de Alan Krapoff se apega fácilmente a la búsqueda que tienen las performances, ya que éste pretende que todos los elementos ya mencionados, que son parte de una performance, desdibujen las barreras que tienen entre sí y sean parte de un todo. El teatro contemporáneo habla sobre un teatro que sucede desde los alrededores del siglo XX en adelante, y es que este se caracteriza por una búsqueda de elementos distintos sobre el escenario y un cambio de paradigma en las artes escénicas, usando a su favor los avances tecnológicos e ideológicos. Y es que el teatro contemporáneo habla mucho sobre lo que necesitaba la sociedad, y que no podía permitirse dentro de la vida cotidiana, ya que desde un poco antes del siglo XX en adelante se empieza a gestar un nuevo orden mundial. Por lo mismo, vienen desde hace un tiempo surgiendo tantas revoluciones y empiezan a desatarse tantas guerras de gran tamaño. Y es que el mundo comienza a comprender que cada individuo o un colectivo que se dirija en la misma dirección pueden tener su lugar en el mundo y desarrollar de forma libre el arte que quieren expresar. Es por eso que la edad contemporánea se vuelve un recipiente donde pueden caber líquidos de distintas densidades y de distintos colores, para que cada quien pruebe en pequeña o gran cantidad del que más le guste. Un ejemplo del teatro contemporáneo podría ser la obra de Los Cimientos, de Jan Newman. Bueno, en esta podemos ver que claramente existe un narrador que narra a público. También se cuestiona un poco la idea del protagonista, ya que no se podría decir quién es el protagonista, o si es que hay solo un protagonista. Y también se divide en actos, como se hace mucho en las obras de Brecht. Como ejemplo de teatro contemporáneo, hablaremos de la obra El Taller, de Nona Fernández. Bueno, tomo esta obra como ejemplo de teatro contemporáneo, ya que es muy contemporáneo esta personificación de una mujer que se pone a investigar qué es lo que pasó con su pareja, y para eso se personifica de hombre. Y también esta obra trata temas sociales y políticos, ya que habla mucho del secuestro y de la desaparición de personas, que en este tiempo también era tiempo de dictadura. Y también aborda como la identidad y la justicia social al momento de querer saber qué es lo que pasó con la pareja de Mauricio y dónde está y por qué desapareció. También esto se refleja como un problema contemporáneo. La dramaturgia también busca cuestionar la realidad contemporánea a través de la historia de lo fácil que era para la gente adinerada matar y desaparecer personas. Hola, buenas, estimado profesor. Estamos en un nuevo capítulo de Creando con Green Day y el día de hoy tenemos una nueva invitada especial que está a mi costado. ¿Podrías indicarnos tu nombre, por favor? Bueno, me llamo Denis Ramírez y soy ex estudiante de la Escuela de Teatro UNIAC. Genial. Eres licenciada hace muy poco, me enteré. Sí, hace muy poquito. Qué bacán, qué genial. Bueno, te vamos a hacer 3 preguntas muy cortitas y esperamos como que te explayes y que puedas como dar tu opinión al respecto. ¿Sin ¿Ok? tiempo límite? Sin tiempo límite. Maravilloso. Ok. La primera pregunta dice:
¿Qué opinas sobre el aporte de la utilización del elemento del extrañamiento o distanciamiento al teatro y a la sociedad, pensando que cambia sustancialmente el rol del espectador al representar una obra? Bueno, yo creo que es un gran aporte porque históricamente Brecht lo crea en respuesta a lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi, porque Hitler conseguía todo a través de un discurso que causaba mucha empatía, como que Hitler llegaba a los corazones de las personas en Alemania y todo ocurría a través de una sensación, era todo muy empírico. Entonces Brecht, al ver esto, que saber que mucha gente llegaba a él con esa sensación, dijo ya, necesito que mi teatro no tenga esto y que pase por la razón. Entonces siento que el aporte del extrañamiento a la sociedad es muy importante porque trata de apelar solamente o trata de llegar exclusivamente a la razón. Y si es que no, enfocarlo mucho más a la razón y que no pase solamente por el sentir, sino que se complemente desde un saber, del reconocer. Y al yo ver que estoy 100% consciente de que estoy viendo una obra y que me da las opciones, siento que es un gran aporte. Históricamente es un muy gran aporte. Sí, efectivamente es un muy gran aporte. Y también cambia un poquito el paradigma como de las obras de arte en general, porque esto no solamente es aplicado en el teatro. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: si tuvieses que de hoy en adelante apegarte a las ideas de solamente una vanguardia para hacer teatro por el resto de tu vida, ¿a qué vanguardia te pegarías? Es una muy difícil pregunta, sabiendo que se puede utilizar todas las materialidades. Ya. No sé por qué, pero creo que me iría más al teatro de la crueldad. Si bien todavía está costando mucho porque todo es muy poético como está descrito, me gusta mucho porque hay postulados, o por lo menos la visión filosófica que tiene Artaud sobre el mundo. Es importante porque siento que uno encuentra belleza en las cosas cuando ve que hay una sustancia, no sé si maligna, pero como el contrapunto, como que uno destaca cosas o ve relucir más cosas en la oscuridad que no son brillantes. Entonces creo firmemente en eso de que el que no cree que el mundo es cruel está negando la vida en sí misma, como que lo creo muy importante. Aparte de que quiere presentar el mundo como es cuando proponen estas poéticas de este escenario completamente redondo y que la gente puede ir alrededor de este o puede revisarlo desde diversas dimensiones, me parece muy interesante. Si bien no se ha bajado, como que lo hermoso de esto es que se puede interpretar mucho. Entonces tal vez sí me voy a agarrar de otros recursos actorales, pero esto de que propone del mundo, mostrarlo en esencia, de que genere como esto, no sé, casi ritualístico de volver a lo que somos, me suena muy interesante. Tal vez, tal vez más en discusiones, tal vez más en lo que es seguir conversando, hablar de esta sustancia, no sé, en reflexiones filosóficas me gusta mucho. En puesta en escena sería interesante ver cómo funciona todo. Imagínate probar, comprar todas las cosas o no comprar nada y decir todo es una metáfora, así, y después mostrar esto y ver un pollito ahí y decir se vio pollito. No sé, me resulta interesante como poética, tal vez de interpretación o algún tal. Sí, vale, interesante, te fuiste por una buena rama. Tienes harto que explotar, sé que vaya a tener que hacer eso por el resto de tu vida. Ya, ahora vamos con la tercera y última pregunta, que dice: ¿cuál crees que es el elemento más importante para que exista la teatralidad? El convivio. El convivio es lo más importante. O sea, gracias a Bugatti y su visión de cómo muestra el convivio, no se genera el fenómeno teatral si no hay alguien que te está observando. Es el aporte entre los actores, los actores esencialmente, y las personas que recepcionan esa información que se genera el convivio y el fenómeno teatral. Entonces creo que si es que no existe ese convivio entre actores y espectador, no, todavía no hay teatralidad. Es como también preguntarte, ¿cuándo haces teatro? ¿Cuándo empiezas a hacer teatro? ¿En los ensayos o no sé? Ya, sí, es verdad. Sí, bueno, el convivio es súper importante. Igual está como muy ligado con los otros conceptos igual que hemos ido revisando. Sí, no, imagínate que en pandemia, cuando se está hablando del tecnovivio, ¿cómo puedes hacer teatro? ¿O qué se está haciendo? ¿Es convivio lo que se está haciendo en una pantalla y una persona? ¿Qué es? Como, es interesante saber qué es lo que se presenta. ¿Estamos bajo el mismo fenómeno o está ocurriendo otra cosa? ¿O existía la teatralidad en la pandemia? O sea, yo creo que sí, pero igual nos hizo rebuscarnos mucho más, como todo. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Denise, de verdad. Fue un gran aporte de tu respuesta y también me gustó mucho que en la segunda pregunta te fueras por el teatro de la crueldad, porque también es otro de los conceptos que tenemos que desarrollar en este capítulo de Creando con Green Day. Eso, nos despedimos. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a modo de conclusión, podríamos decir que con este trabajo nos fuimos dando cuenta de lo ligados que están entre sí todos estos conceptos, ya que al intentar buscar ejemplos, de repente llegábamos a encontrar algunas obras o dramaturgos que podían servir fácilmente para ejemplificar 3 o 4 conceptos. Y es que el mundo del teatro, a lo largo del tiempo,
se ha basado en copiar, tomar prestadas o basarse en ideas de anteriores creadores. Y todo se vuelve un edificio que se sostiene con el aporte de todos quienes han contribuido al teatro. Bueno, en realidad esto sucede con casi todo en el mundo, y con la vida en general. Y es que por eso mismo, el teatro siempre va a estar ligado a la vida, y a las vivencias de alguien, o de un grupo de personas, o de alguien que observó las vivencias de otro, para que luego alguien comparta con él este punto de vista, llegando a formar una red de aprendizajes que nos han llevado a estar haciendo teatro como lo hacemos hoy, con nuestros contemporáneos.